Shalom, shalom. Pues vamos a continuar con nuestro estudio semanal. En esta ocasión damos inicio a un nuevo sefer, un nuevo libro de la Torá, el libro de Shemó, mayor conocido como Éxodo. Nuestro estudio comienza a partir del capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 1. La Haftará la encontramos en el libro del profeta Jeremías, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Y en el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, la encontramos en los libros de Hechos 7, del 7 al 35 y 1 de Corintios 14, 18 al 25. En este estudio, podemos encontrar un nuevo faraón que desconoció a Yosef y esclavizó al pueblo de Israel. La muerte de los hijos varones de todos los hebreos, el nacimiento de Moshe. Moshe se identifica con su pueblo, la huida de Moshe de Egipto, Moshe en tierra de Madián con su suegro Yitro. También vemos cómo Moshe es pastor, el encuentro con la zarza ardiente y el llamado de Moshe por parte de Hashem, las instrucciones a seguir para liberar al pueblo hebreo, el viaje que tomó rumbo a Egipto para cumplir el llamado, la circuncisión por parte de su esposa de Moshe, de Sípora, a su hijo, y el encuentro entre Moshe y Aarón cuando se da en el desierto y también cuando acuden con el faraón. El incremento de la carga al pueblo hebreo como más temas con gran sabiduría a la luz de la Torá. Este estudio le hemos puesto por subtítulo El confort te llama a la omisión. La Torá comienza narrando lo siguiente: y estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron: Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y Yosef estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron mucho, muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Como en todos los estudios, como en todos los shur de las escrituras, podemos ver que cada que comenzamos otro ciclo u otro libro de Torah, encontramos nuevas revelaciones a la luz de la Torah. Y cada pasaje redactado nos hace que día con día sigamos escudriñando más en una profundidad para revelar lo que el Creador del universo quiere decirnos. El Rab Shimon Bar Yochai nos narra un comentario que dice lo siguiente: ¿sí? ¿Cómo podría ser el proceso de la venida de Mashiach? Ya que vendrá con una luz muy radiante y poderosa para la redención final, algo comparado como a la redención de Egipto, que Hashem envió a un libertador como Moshe con poder y autoridad. Pero Rab Shimon nos hace un comentario citando lo siguiente: hay de las últimas generaciones que estén en la época de la venida de Mashiach, hay de ellos, y bienaventurados los que estén en esa generación. Cuando menciona hay de ellos, nos dice que es porque la aflicción que viene en esa época será muy dura. Serán probados cada temeroso del Eterno, como el oro ante el fuego, para quitar toda impureza. Pero bienaventurados los fortalecidos, ya que ellos resistirán hasta el fin. Como nos lo menciona también las Escrituras en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida, que el Eterno ha prometido a los que le aman. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el Talmud Babilonia, específicamente en el Tratado de Sanedrín 98b, nos narra que los alumnos de Rabbi Eliezer le preguntan: ¿qué debe hacer una persona para salvarse de los llamados dolores de parto o aflicciones que sucederán a la llegada de Mashiach? La respuesta de Rabbi Eliezer fue que se ocupen en los estudios de la Torá y en actos de bondad. El maestro enseña que el escudo contra esta prueba no es el aislamiento físico, sino el fortalecimiento del carácter a través del conocimiento espiritual y la acción
práctica en favor del prójimo. Rabbi Eliezer también enseña que observar el Shabbat con rigor protege de 3 castigos: los sufrimientos de Mashiach, la guerra de Gog y Magog y el gran día del juicio. Aprendemos que al estudiar Torah nos fortalecemos espiritualmente, llevando lo aprendido a la acción con los actos de bondad con los demás. Y al no hacerlo, que sabemos que tenemos que hacer, nos convertimos en unas personas Koshe Oref, que literalmente significa duro de cuello o terco, como nos los mencionan las escrituras, pueblo de dura cerviz, que repetidamente nos describe la obstinación, la rebeldía y la omisión del pueblo de Israel ante los mandatos divinos. Éxodo 32:9. Durante el incidente del becerro de oro, Hashem le dice a Moshe: he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo dura cerviz. Éxodo 34:9. Tras recibir las nuevas tablas de la ley, Moshe intercede por el pueblo diciendo: si ahora, Adonai, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Eterno en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz. Deuteronomio 9:6. Por tanto sabrás que no por la justicia del Eterno, Elohim tuyo, te entregó esta tierra buena para tomarla en posesión, porque un pueblo de dura cerviz eres tú. Ahora, los profetas también usaron esta frase de dura cerviz. Segunda de Crónicas 38, Ezequías exhorta al pueblo a no endurecer su cerviz como sus padres, sino a someterse al Eterno. Nehemías 9:6-17, en una oración de confesión, se recuerda que los antepasados se volvieron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandatos. Jeremías 7:26, Hashem señala que el pueblo no solo no escuchó a los profetas, sino que endureció su cerviz e hicieron peor que sus padres. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, también encontramos la expresión de dura cerviz. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51, durante su discurso ante el Sanedrín, Esteban utiliza esta expresión para reprender a los líderes religiosos de su época: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En resumen, ser de dura cerviz es negarse a ser moldeado o dirigido por el Eterno, manteniendo una postura rígida de orgullo que impide la obediencia y el arrepentimiento, y al tiempo nos hace ser omisos de lo que sabemos que tenemos que hacer. Estamos viendo que el Eterno recordó al escuchar a su pueblo que se encontraba esclavizado en Egipto, y para todo esto tenía un plan de redención, en el cual Moshe sería libertador del pueblo hebreo. Podemos ver a la luz de la Torá que la omisión resulta ser una transgresión ante el Eterno, como la falta de acción ante una necesidad conocida. Al no cumplir con nuestras responsabilidades o deberes hacia el Eterno y el prójimo, pero ¿por qué tenemos que ser negligentes o indiferentes cuando se tiene pleno conocimiento de hacer lo que el Eterno ordena? La respuesta es porque somos un pueblo de dura cerviz. Para abordar el tema de la omisión específicamente relacionado con el incumplimiento de mandatos directos, como el caso de Moshe, en nuestro estudio, en el capítulo 4, verso 24 al 26, donde nos dice lo siguiente: sucedió en el camino, en la posada, que lo encontró el ángel del Eterno y trató de matar a Moshe. Entonces tomó Zipora una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moshe y dijo: por su hijo, a mi esposo en sangre, ¿tú me hubieras hecho? Este relato nos muestra que el ángel del Eterno sale al encuentro de Moshe para matarlo, porque Moshe había hecho omisión al mandato de la circuncisión de su hijo. Fue su esposa Zipora quien, después de tener la revelación divina del por qué Moshe estaba a punto de morir, actuó rápidamente para salvar la vida de su esposo, al realizar ella misma la circuncisión con una piedra afilada. Inmediatamente después de la circuncisión a su hijo, toca los pies de Moshe con el prepucio y la ira divina se apartó de él. El Midrash nos dice que Zipora mencionó: mi esposo estuvo sujeto a la pena de muerte por haber sido flojo en el cumplimiento de la misma. Y todos sus numerosos méritos no sirvieron para salvarlo. Vemos que la omisión también es por la flojera de hacer las cosas,
como el dejar la oración o el estudio para otra ocasión. Poner cualquier actividad o entretenimiento por encima del tiempo con el Eterno. Evitar sacrificios o esfuerzos que requieran disciplina espiritual como el ayuno o el servicio digno para Hashem. Eso es una omisión. Primera de Samuel 15:22 nos enfatiza que el cumplimiento de la ordenanza es superior a cualquier otro acto religioso. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mateo 23:23, Yeshua confronta a los líderes por cumplir detalles menores pero omitir lo más importante. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En Lucas 12:47 trata sobre la responsabilidad de quien conoce la voluntad de su Adón, pero no actúa conforme a ella. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y en uno de los ejemplos más claros de la desobediencia es con el profeta Jonás, que recibe una orden directa para ir a Nínive y por omisión enfrenta la disciplina divina. Estos textos subrayan que ante un mandato divino, el no hacerlo o la omisión deliberada se considera una falta de obediencia al mandato de Hashem. Si bien es conocido que el omitir la circuncisión no es pecado con la muerte, se nos enseña que las personas con mayor conocimiento y un nivel espiritual, como lo era Moshe, son juzgadas según su parámetro. Entre mayor conocimiento, mayor es la responsabilidad que deben de tener. Moshe sabía que era prioridad el hacer la circuncisión de su hijo, pero los comentaristas hacen mención que no fue su prioridad, ya que él estaba ocupado en su alojamiento, en el confort para descansar y pernotar en la posada antes de continuar con el viaje a Egipto. Para entender desde una perspectiva hebrea sobre el confort, es necesario comprender que la Torá y la tradición rabínica no condenan el bienestar o la comodidad, sino el confort que conduce a la amnesia espiritual y a la falta de acción, que nos lleva a la omisión. Un texto sobre el confort nos hace olvidar al Eterno, y que se encuentra en Deuteronomio 8, donde nos dice: cuídate de no olvidarte del Eterno, tu Elohim. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Elohim, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El confort crea una ilusión de autosuficiencia. Cuando el cuerpo está cómodo, el alma tiende a dormir y a omitir su dependencia de la presencia divina. La Mishnah, el Pirkei Avot, en la Mishnah 6, verso 4, la ética de nuestros padres nos enseña que el crecimiento espiritual requiere una renuncia voluntaria al confort excesivo para poder recibir la Torah. Este es el camino de la Torah. Un pedazo de pan con sal comerás, agua con medida beberás, sobre la tierra dormirás, y una vida de privación vivirás mientras te esfuerces en la Torah. Si haces así, feliz será y te irá bien. Se nos enseña que si esperamos a tener toda la comunidad para servir al Eterno o estudiar su palabra, nunca lo haremos. El confort absoluto es el enemigo de la disciplina espiritual. El Talmud trata el tema de la comodidad física como algo que puede engrosar el corazón. En el Tratado Berajot 32a se utiliza una enseñanza sobre el comportamiento humano ante el bienestar, dando el siguiente ejemplo: un león no ruge ante un cesto de paja, sino ante un cesto de carne. Aprendemos que la rebelión de Israel y su caída en la omisión ocurrió precisamente cuando estos estaban llenos y cómodos en exceso de placeres físicos. Satisfacer la carne despierta los instintos más bajos y retira la sensibilidad de la presencia divina.
El profeta Amos denuncia duramente a quienes vivían en el lujo extremo mientras omitían la justicia social. Amos capítulo 6. Ay de los que están tranquilos en Sión, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, beben vino en tazones y no se afligen por el quebranto de Yosef. El pueblo del Eterno prefirió el confort. La gente estaba tan ocupada disfrutando de sus comodidades en las camas de marfil que no sentían el dolor del prójimo, ni la urgencia por las cosas de Hashem. De una perspectiva hebrea, se nos enseña que el confort es como beber vino. Un poco alegra el corazón y permite servir al Eterno con alegría, pero el exceso embriaga los sentidos, causando que la persona se vuelva de dura cerviz y omita sus deberes sagrados. Esto fue lo que le pasó a Moshe cuando se encontraba en camino a Egipto. Por buscar primeramente la comodidad en la posada, dejó lo más importante, que era obedecer al Eterno. Aunque nos parezca algo tan insignificante como la tefilá de Shaharit o Arbit, la oración de la mañana y la noche, estas pueden cambiar los malos decretos que por nuestras acciones justas o injustas, por acción o omisión, hemos sido acreedores por parte del cielo. Y estas podrían decidir nuestro destino final en el mundo venidero. Hoy en día existe algo que se conoce en hebreo como Kitzion Ruah, que significa apatía espiritual o pereza espiritual. En el judaísmo esto se considera como un obstáculo para el crecimiento espiritual y se recomienda superarla inmediatamente con la acción al poner en práctica las mitzvot, ya que dicha comodidad o el confort al materialismo se puede convertir en un dios de esta generación, produciendo una enfermedad en el alma. No solo es la falta de esfuerzo físico, sino una apatía profunda, pereza espiritual, que desconecta a las personas de sus responsabilidades espirituales. En lugar de enfrentar los desafíos que Hashem ordena, la gente busca distracciones en el entretenimiento o en el consumo mundano para evitar el aburrimiento, que creen que puede ser el estudio de las escrituras. Esta condición hace que las personas se sientan espiritualmente muertas, perdiendo la capacidad de elegir lo que es bueno y justo por encima de lo que se puede obtener de una manera fácil, convirtiéndose en una trampa para caer en el pecado, ya que éste abunda en el confort físico y material. La comodidad crea la ilusión de que no necesitamos al Eterno, llevándonos a una actitud de tibieza, similar a la crítica que nos habla el libro de Apocalipsis, donde se nos menciona que no somos fríos ni calientes. Muchos han convertido el sofá y la falta de problemas en su máxima prioridad, cayendo en el pecado de omisión, al no estar dispuestos a sufrir o esforzarse por el reino del Eterno. El hacer lo que el Eterno ordena suele implicar salir de la zona de confort, como fue con Noah y la mayoría de los que fueron llamados por Hashem para cumplir con un propósito en el plan divino. La gente cae en omisión porque obedecer al Eterno requiere negarse a sí mismo, algo que choca directamente con la cultura actual del confort y el bienestar inmediato. Mateo 16:24 nos cita: entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. No se trata de negar la propia existencia o el estar bien, sino la renuncia al derecho de gobernar la propia vida según los deseos e impulsos personales. Es quitar el yo como prioridad para poner la voluntad de Hashem en primer lugar. Como mencionamos antes, el confort nos invita a elegir lo fácil. Negarse a sí mismo es elegir lo correcto y lo ordenado por el Eterno, aunque implique sacrificio o incomodidad. Tomar el madero no es solo aceptar un sufrimiento pasivo, sino estar dispuesto a morir a la reputación, a la comodidad y a la aprobación del mundo por causa de la obediencia a Hashem. Negarse a sí mismo es el antídoto directo contra la omisión y la dureza de cerviz, ya que requiere una voluntad en emed, en verdad, y dispuesta a ser guiados por el Ruach HaKodesh, en lugar de los deseos carnales por el confort. Para poder vencer este confort que lleva a la omisión,
Debemos dar pasos pequeños, pero constantes en la obediencia diaria de las misbot, haciéndolo con amor y sin esperar gratificación alguna. El Pirkei Avot nos dice en el capítulo 1, verso 3, no seas como siervo que sirven al amo con la condición de recibir una recompensa, sino sed como siervos que sirven al amo sin la condición de recibir recompensa, ya que el temor reverencial al cielo esté sobre vosotros. Esta enseñanza establece que la motivación del servicio divino no debe ser el beneficio personal, sino la lealtad y el amor al Creador. Yeshua nos habla que la obediencia no es un medio para obtener algo, sino el verdadero amor que se demuestra a través de obedecer la ordenanza por Hashem. En Juan 14:15 nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Hashem, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 4:18 explica que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, enseñando que quien obedece por amor no lo hace por medio al castigo ni por la ansiedad de una recompensa, sino por la alegría de la unión con la presencia divina. Para finalizar, nuestra Haftará de este estudio la encontramos en el libro del profeta Ermiyahu, o conocido como Jeremías, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3, donde refiere que los hijos de Israel se conducían imitando a las naciones paganas y que la destrucción comenzará desde el norte para los habitantes de la tierra, por el mal que han obrado al no hacer las cosas de Hashem y al seguir a otros dioses. Pero al final de nuestra Haftará, las palabras del profeta Jeremías fueron con una gran expresión de amor por su pueblo, que hasta el día de hoy son recordadas por muchos temerosos del Eterno, citando lo siguiente: fue palabra de Hashem hacia mí, diciendo, ve y proclama en los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Hashem, recuerdo para ti el favor de tu juventud, tu amor nupcial, que me seguiste en el desierto, en una tierra sin siembra, Santo de Israel, para Hashem, primicia de su cosecha. Aquel que lo devore cargará con su culpa. El mal se avendrá sobre ellos. Palabra de Hashem. Ese favor de juventud y amor nupcial, conocido como nuestro primer amor, que menciona Apocalipsis 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Juan 4:19 afirma que nosotros amamos porque Él nos amó primero, estableciendo al Eterno como la fuente de ese primer amor. El primer amor no es solo una emoción pasajera, sino el enfoque central y la pasión de una comunión con Él y las obras que con tanta alegría y amor hacemos al prójimo. Israel, el pueblo elegido por Hashem, demostró desde un principio en que cuando él emergió como una nación en el desierto, su lealtad seguramente debería responder por las iniquidades cometidas, como todos vamos a responder. Pero el amor que el Eterno tiene por su pueblo lo hace tener la seguridad de que a pesar de los problemas, los fracasos, la esclavitud, el holocausto y la persecución, sobrevivirá, prosperará y nuevamente se fortalecerá. Si bien fueron 70 almas que llegaron a Egipto, nuestro estudio nos cita que los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, aumentaron y se fortalecieron muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Pero a pesar de que era un gran pueblo, una gran nación, solamente un pequeño remanente fue quien contagió al pueblo para clamar al Eterno por su liberación. La Torá nos dice que Hashem le dice a Moshe que él ha visto la aflicción de su pueblo y ha escuchado su grito de dolor que subió a los cielos. Hoy en día estamos en una esclavitud por el confort y el afán por las cosas del mundo. Pero existe un pequeño remanente, como nos lo menciona el profeta Isaías. Nos habla de que un remanente de Israel regresará al Eterno.
Sofonías nos dice y describe a este remanente como aquellos que no harán injusticia ni dirán mentira, viviendo en paz sin temor. Y Zacarías menciona que Hashem salvará y refinará una tercera parte, el remanente de Israel. Este remanente de Israel se mantiene en disciplina y en constante comunión con Hashem. Clama de dolor por la llegada de nuestro justo Redentor Yeshua HaMashiach, quien traerá la libertad de la esclavitud del pecado, quitará el dolor para dar paz, el maltrato por amor, la tristeza por alegría y la muerte por la vida eterna. Nuestro estudio nos deja una lección tan importante. No podemos liderar a otros ni servir al reino si omitimos la obediencia primeramente al Eterno y al mismo tiempo en nuestra propia casa y vida privada. El confort del viaje o el afán no son excusas para dejar de lado lo sagrado. En ocasiones nuestra dura cerviz no es rebeldía abierta, sino la insistencia en nuestras propias limitaciones para evitar el esfuerzo que el Eterno nos pide. Debemos pedir un corazón circuncidado, eliminando la piel del orgullo y el confort que nos impide bajar la cabeza ante el mandato divino. Shemot nos muestra que la redención no comenzó con una multitud, sino con unos pocos que se atrevieron a ser fieles, como las parteras Sifra y Púa, que no omitieron su deber de salvar vidas, pese al decreto del faraón, y al igual que una familia que escondió con emuná, con fe, a un bebé que llegó a ser el libertador del pueblo hebreo. Vivimos en un mundo que su prioridad es el confort, que lleva a la omisión, y a la apatía espiritual. Hoy Shemot nos hace un llamado a ser ese remanente fiel de un pueblo que se niega a sí mismo, que dobla su servicio ante el Eterno y que cumple los mandatos por amor a las cosas del cielo sin esperar nada a cambio. La advertencia es un llamado a volver a poner a Hashem en el centro, no a tener solo sentimientos agradables, sino a una relación renovada y hacer las cosas que se hacían cuando el amor era fresco y primordial, a ese primer amor. Que el Eterno nos libre de la ceguera, de la omisión y de la dura cerviz. Que aprendamos de Shemot que la redención comienza cuando uno decide que la voluntad de Hashem es más valiosa que nuestra propia comodidad. Y que cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es un peldaño más en nuestra vida espiritual. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este shur haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.